50-50 debutó el 18 de noviembre del 2022 con su canción Higher bajo la agencia A-Trak, la cual fue fundada en el año 2021 por Yeon Jung-yeon y para sorpresa de todos, en febrero del 2023, el grupo lograría alcanzar el éxito mundial gracias a su canción Cupid, la cual a su vez logró otorgarles el récord del grupo K-pop más rápido en entrar al Billboard Hot 100. Además de lograr números bastante sorprendentes al venir de una compañía pequeña. El éxito del grupo la llevó a asociarse a Warner Record en abril de este año para promocionar internacionalmente. Sin embargo, lo sorprendente fue que, después del éxito de 50-50, el grupo no tendría nuevos lanzamientos musicales. Sin embargo, en este video, les estaré hablando sobre todo lo que pasó para que 50-50 esté al borde de su lamentable final. Para entender la polémica, primero tenemos que conocer a las partes involucradas. Primero está Yeon Jung-yeon, el CEO de A-Trak, agencia de las chicas. La empresa Camp, la cual participó junto a A-Trak para crear el proyecto de 50-50 desde diciembre del 2019. Sin embargo, la alianza entre Camp y A-Trak terminó en enero del 2021 por desacuerdos entre ambas partes. Después está An Sang-il, el CEO de Tejiverse, que es la empresa que se encarga de la producción musical del grupo. Además de que fue el que negoció la compra de derechos de autor de Cupid, la cual le pertenecía a unos estudiantes suecos. Luego está Warner Music Corea, la cual se encargaba del marketing internacional de 50-50. Y después están las chicas de 50-50, Aran, Seo, Sena y Kina. Antes de que existiera el grupo, el CEO de A-Trak quería hacer un grupo que fuera mundialmente conocido. Y mientras se encontraba en el concierto de Camp en Singapur, tuvo la oportunidad de conocer a los organizadores del evento, los cuales eran el CEO de Camp y el señor An Sang-il. Ahí fue cuando A-Trak le propuso a Camp de unir sus fuerzas para crear un proyecto en conjunto, ya que Camp tenía mucha experiencia con el marketing global. Y ahí nació el proyecto de 50-50 en noviembre del 2019. Desde diciembre de ese mismo año hasta finales del 2020, A-Trak pasó un año reuniendo a aprendices y fue seleccionando a los miembros del grupo a través de evaluaciones mensuales. El grupo pasó de 12 integrantes en 2020, a 5 en 2021 y finalmente a 4 en 2022. Camp también ayudó a A-Trak en este proceso de selección, además de también ayudar a buscar canciones para el grupo. Sin embargo, esta alianza terminaría en enero del 2021 debido a desacuerdos entre las empresas. Ahí fue cuando A-Trak buscó un reemplazo y fue cuando el señor An Sang-il quiso serlo y él junto con 3 empleados de Camp renunciaron y crearon Tejiverse. Y fue cuando A-Trak nombró a Tejiverse como su productor externo. Básicamente el contrato de 50-50 está 100% con A-Trak y no tiene nada que ver con Tejiverse. La organización de las empresas era que A-Trak conseguiría el financiamiento para las actividades del grupo y Tejiverse se encargaría de la producción musical. Además de que es muy conocido que el CEO de A-Trak vendió su coche importado, su reloj de lujo de 10 años de antigüedad y hasta invirtió los ahorros de toda la vida de su madre de 80 años para poder debutar al grupo. El 2 de mayo medios de comunicación estarían revelando que Aran, una de las chicas del grupo, se había sometido a una cirugía sin especificar de qué se trataba. Sin embargo, después su agencia el 23 de junio lanzaría un comunicado con el fin de explicar la situación respecto a Aran. Hola, este es A-Trak. Nos gustaría informarles sobre el estado de salud de la integrante de 50-50, Aran, y su participación en futuras actividades. Recientemente, durante la promoción de The Beginning Cupid, Aran se sintió mal mientras practicaba la coreografía, por lo que fue al hospital para recibir tratamiento y un análisis detallado. Ha estado recibiendo tratamiento mientras estaba activa, pero recientemente recibió la opinión de un especialista de que la cirugía es necesaria para una pronta recuperación, según los resultados de un análisis. Por lo tanto, discutimos durante mucho tiempo con Aran y sus padres si participar o no en las actividades del álbum de Beginning Cupid. La artista tiene una fuerte voluntad de promocionar el álbum, por lo que ha estado participando en las actividades sin poner en riesgo su salud. Sin embargo, para actividades a largo plazo en el futuro, después de suficiente discusión,
Se decidió la operación, que se realizó en la mañana del 2 de mayo. La cirugía se completó con éxito y la artista actualmente se encuentra descansando y recuperando. Planeamos realizar actividades futuras con la opinión del equipo médico y la recuperación del artista como nuestras principales prioridades. Pedimos disculpas por causar preocupación a los fanáticos con la repentina noticia. Y haremos todo lo posible por el tratamiento y la recuperación de Aran para que pueda encontrarse con los fanáticos con buena salud lo antes posible. Pedimos su profunda comprensión. Gracias. Sin embargo, después el CEO de A-Trak dio un comunicado al medio Sport Chosen diciendo: estamos recibiendo información sobre la identidad de estas fuerzas externas a través de una variedad de rutas. La identidad de las fuerzas que mueven los hilos desde atrás se revelará pronto. Las cosas no saldrán como pretenden maliciosamente estas fuerzas externas. Será un momento difícil para nosotros, pero emprenderemos acciones legales hasta el final. Como un veterano que ha trabajado en la industria de la música coreana durante 30 años, pondré mi honor en juego para enfrentarme a esta injusticia y luchar. Incluso ahora, lo que más me preocupa son las integrantes de 50-50. Quienes se verán afectadas por esta situación. Espero que regresen lo antes posible a su agencia y poco a poco avancen con los proyectos que veníamos preparando, como sus promociones americanas. El 26 de junio A-Trak estaría publicando un nuevo comunicado. A través de acusaciones calumniosas contra nosotros y halagos glorificados sobre sí mismos. Estas fuerzas externas están cometiendo un acto ilegal de inducir a las artistas de nuestra agencia a tomar la decisión equivocada de ignorar sus contratos exclusivos válidos y firmar contratos con ellos. Después de dar esta acusación, nuevamente A-Trak lanzaría una breve actualización en donde decía: ya hemos obtenido evidencia material de un claro intento de robar ilegalmente a las integrantes de 50-50. Solicitamos que Warner Music Corea haga una explicación precisa y una declaración de su posición oficial. Ese mismo día Warner Music Corea lanzaría un comunicado respondiendo a estas acusaciones. Primero, como distribuidor en el extranjero de 50-50, Warner Music Corea ha estado trabajando con 50-50 desde el 1 de abril de 2023, desde la firma del contrato. Hemos hecho todo lo posible para que los deslumbrantes logros de 50-50 y su agencia brillen aún más, movilizando las habilidades y la red de Warner Music Group, por lo que lamentamos mucho que se hayan planteado sospechas tan desafortunadas. Warner Music Corea ha hecho todo lo posible como distribuidor global hasta ahora, respetando las opiniones de las artistas y la agencia de las artistas. Y nos enorgullece que esto se demuestre con varios logros. Las afirmaciones de A-Trak son infundadas y lamentamos que nos hayan enviado una certificación de contenido. Les pedimos sinceramente que se abstengan de difundir rumores no confirmados, así como informes infundados y especulativos en el futuro. Después, el 27 de junio, se anunciaría que el fancafé oficial del grupo cerraría, pero después nuevamente la agencia anunciaría que esta publicación anterior no fue hecha por ellos. Queremos informarles sobre el intento de cerrar el fancafé oficial de 50-50 que ocurrió hoy alrededor de las 3 p.m. Eso no fue hecho por nosotros. Lo realizó una persona no autorizada de las fuerzas externas. Confirmamos que ellos lo publicaron. El control del fancafé oficial fue recuperado. A-Trak está tomando acciones lo más rápido posible para asegurar el funcionamiento del fancafé y para evitar que algo así vuelva a pasar. El mismo 27 de junio, A-Trak sacó otro comunicado dando la siguiente declaración. Presentamos una denuncia penal contra An Sang-yeol, director ejecutivo de Tejiverse, y otras 3 personas en la comisaría de policía de Gangnam, durante el proceso de compra de la canción Cupid de un compositor extranjero. Tejiverse no proporcionó información a A-Trak sobre la compra de los derechos de autor. El CEO y la compañía lo hicieron ellos mismos en secreto. Durante el proceso de transferencia de documentos del proyecto, Tejiverse cometió la obstrucción de negocios, fraude y abuso de confianza, incluyendo la eliminación de los datos relacionados al proyecto, la demora de finalización de tareas y la eliminación de los correos de la empresa durante la compra de derechos de autor de Cupid a un compositor extranjero. Tejiverse no proporcionó ninguna información a A-Trak sobre la compra de derechos de autor, haciendo negocios por detrás.
El 28 de junio, para sorpresa de todos, las miembros de 50-50 solicitaron la suspensión de su contrato exclusivo con A-Trak. Su representante legal declaró lo siguiente. Las 4 integrantes presentaron una solicitud de suspensión del contrato exclusivo el 19 de junio a través de sus representantes legales ante el Tribunal del Distrito Central de Seúl. Y actualmente el juicio está en curso. Se tomó esta medida porque A-Trak violó el contrato y causó la destrucción de la confianza. Las integrantes no respondieron mientras el juicio estaba en curso. Los representantes legales señalaron diversos problemas y enviaron una carta solicitando correcciones, pero A-Trak no intentó responder a las demandas y, a través de informes mediáticos continuos, están dañando la reputación de las integrantes. Las 4 integrantes han estado intentando pensar y actuar de forma independiente a pesar de su corta edad. Aún así, mientras A-Trak no pudo explicar claramente la violación del contrato, no escucharon las voces de las integrantes, afirmando que se trataba de un intento de extorsión por parte de una fuerza externa, y divulgando arbitrariamente el motivo de la cirugía de la integrante sin consultar a las partes involucradas. Las integrantes han quedado muy decepcionadas y frustradas. Las integrantes plantearon problemas sobre diversas circunstancias en las que A-Trak no cumplió con sus obligaciones contractuales, como acuerdos de liquidación no transparentes y el intento unilateral de aplicarlos a pesar de revelar una condición de salud que dificultaba su desempeño. Queremos dejar claro que las 4 integrantes tomaron la decisión independiente de manera unánime. Las integrantes son muy conscientes de lo importante que es este momento y saben de la preocupación de muchas personas a su alrededor. Solicitamos que, a partir de ahora, A-Trak no siga dañando la reputación de las integrantes de 50-50. El 29 de junio, el equipo legal de Tejiverse publicó el siguiente comunicado. Tejiverse comenzaron a participar en el proyecto 50-50 en junio de 2021, luego de que el director ejecutivo Jeon Jong-jun de A-Trak le solicitara los servicios de planificación, producción y gestión. Después de desempeñar un papel en el exitoso debut y el éxito sin precedentes de 50-50, Tejiverse trajo todos servicios a su fin, transfiriendo todas las tareas de producción y gestión a A-Trak el 31 de mayo de 2023. A partir de ahora, Tejiverse solo está trabajando con Warner Records para la promoción global de 50-50, según la solicitud de A-Trak. Sin embargo, desde el 23 de junio, A-Trak ha mencionado la interferencia de una fuerza externa en asuntos relacionados con la disputa legal en curso de la compañía con sus artistas a través de varios comunicados de prensa y entrevistas. El 26 de junio, la noticia de una compañía externa que intentó cazar furtivamente a los miembros de 50-50 ocupó varios titulares, lo que provocó que numerosos medios de comunicación pidieran confirmación a Tejiverse sobre si esta empresa era responsable o no. Tejiverse quisiera aclarar que esta empresa no intentó interferir en los asuntos entre A-Trak y 50-50 de ninguna manera, y cualquier rumor de caza furtiva no tiene nada que ver con esta empresa. El 27 de junio, el director ejecutivo Jeon Jong-jun denunció a Tejiverse a la policía y al mismo tiempo publicó el informe en los medios de comunicación. Desde el comienzo de A-Trak hasta ahora, Tejiverse ha cumplido con seriedad todos los servicios solicitados por el cliente por contrato comercial, incluso cuando A-Trak recibió un aviso legal de los miembros de 50-50 solicitando la suspensión de su contrato exclusivo. El CEO Sang-il de Tejiverse, acompañado por su representante legal, se reunió con el dio Jeon Jong-jun de A-Trak para hacer de mediador entre 50-50 y la agencia del grupo. Sabiendo muy bien todo lo anterior, el CEO Jeon Jong-jun, sin embargo, optó por difundir información falsa sobre Tejiverse, difamando gravemente el nombre de la empresa y obstruyendo las operaciones. Las razones dadas por A-Trak sobre por qué se presentó un informe policial contra Tejiverse son completamente falsas. Tejiverse hasta ahora ha mantenido una postura neutral en la disputa entre A-Trak y 50-50. Sin embargo, para responder al CEO Jeon Jong-jun y A-Trak por la difusión maliciosa de rumores falsos, Tejiverse ha contratado al bufete de abogados Hwang-woo y ahora procederá con acciones legales. Sin embargo, después de que las 4 chicas de 50-50 presentarán la denuncia contra A-Trak, Dispatch revelaría todo lo que estaba detrás de esta problemática.
revelando además chats y audios sobre el caso. Primeramente se revelaría que Atrac invirtió alrededor de 8.000 millones de wones, que son aproximadamente 6 millones de dólares, en el tiempo de actividad de las chicas. Algo que impactó a los fans, ya que aproximadamente otras empresas se gastan un aproximado de 2.000 millones de wones en todo un año para mantener a un solo grupo. Además de que se revelaría que Atrac les había alquilado un apartamento a las chicas en un barrio lujoso en Corea. Algo nuevamente sorprendente, ya que recordemos que, usualmente en el K-pop, los primeros años de los grupos los suelen vivir en un departamento pequeño y para nada lujoso. En entrenamiento de diversas áreas, se estima que el CEO de Atrac gastó alrededor de 20.000 o 30.000 dólares al mes, y se destinó aproximadamente 700.000 dólares para la producción musical del grupo. En cambio, Tejiverse se encargó de buscar la canción perfecta para el grupo y después de revisar alrededor de 2.000 canciones, eligió a Cupid porque sintió que era la adecuada. Él compró los derechos de autor a los estudiantes suecos en enero y después modificó la canción para que tuviera el estilo K-pop. Y después de esto, el CEO de Atrac le pagó al señor An 9.000 dólares como pago de la canción, luego de haber conseguido los fondos suficientes gracias a una inversión por ahí de marzo. El 26 de abril, el CEO de Atrac le escribió al productor: "Felicidades An, tendrás una gran ganancia por los derechos de autor", y el señor An le contestó: "Solo tengo una pequeña participación porcentual, no será gran cosa". Y después el CEO le dijo: "Espero que, a la próxima, puedas participar más en la letra y tener un mayor porcentaje". Sin embargo, más tarde, el CEO de Atrac se enteró de que el 95% de los derechos de autor de Cupid está a nombre del productor An y su empresa, dividido entre el 28.65% y 66.85%. El 4% lo tiene otro empleado de Tejiverse y el 0.5% lo tiene Kina, integrante de 50-50, algo que sorprendió al CEO de Atrac. Sin embargo, el productor An argumentó que Cupid ya era una canción que tenían antes del proyecto y que después esta comenzó a ser trabajada como una canción de 50-50. Además de decir que el pago de los 9.000 dólares era el pago de su producción y no de los derechos de autor. Sin embargo, después salió un audio en donde el CEO de Atrac le pregunta al señor An que por qué los estudiantes no estaban en los créditos. Y él dijo que es un problema de edición y que se tardaría 3 meses y que se puso primero a él, ya que era un productor nacional y es más rápido. 달 됐는데 아직도 안 올라갔어요? 그건 한 3개월 걸려요. I'm so sorry. Sin embargo, después de que se filtró este audio, el productor dijo que no quería hacer más comentarios sobre el tema. Después Atrac publicaría el comunicado acusando a Warner Music Corea de querer llevarse a las chicas. Y también se filtra una grabación de llamada entre el CEO de Atrac y el señor John, el cual es el director ejecutivo de Warner Music Corea. 확인할 게 좀 하나 있어서 네네. 일단은 제가 안성일 대표한테는 네. 전에 바이아웃을 하는 걸로 저희가 200억 제안을 드린 게 있어요. 전 못 들어봤습니다. 못 들어보셨다고요? 예. 바이아웃이라는 게 뭐예요? 아니 레이블. 레이블을 뭐 어떤 거를요? 그러니까 저희가 다 보통 표현으로 하면은 아이들을 다 이제 인수하고 뭐 이런 형태로 말씀을 드린 거. Después de esta llamada, el señor An admitió que hubo una propuesta por Warner Music Corea, pero él dice que esto se lo comunicó al CEO de Atrac. Sin embargo, también añadió que no era una propuesta para comprar al grupo, sino que se trataba de un record deal, y si esto llegaba a pasar, Atrac pasaría a estar bajo el sello de Warner Music Corea y este le daría el financiamiento a Atrac. Y que él y a Tejiverse no los beneficiaría en nada, pero que igual se lo comunicó a Atrac porque quería que al grupo le fuera bien. Además de que Tejiverse mencionó que su contrato con Atrac finalizó porque supuestamente Atrac no tenía financiamiento y la carga de trabajo era excesiva. Después de esto, Atrac denunció a Tejiverse por apropiarse de los derechos de autor de Cupid sin informarle, interferir en el proceso de transferencia y responsabilidades al eliminar la cuenta de correo de Atrac,
borrar documentos sobre el proyecto y dañar información, además de cometer fraude y malversación en desempeño de sus funciones. Tejiverse negó todas estas acusaciones y aclararon que cerraron todas las sesiones legalmente al finalizar el contrato. Después de esto, se revelaría que las integrantes de 50-50 demandaron a A-Trak para suspender sus contratos. Y ese mismo día solicitaron el registro de marca de 50-50 en coreano, así como el de sus nombres artísticos. Sin embargo, después el CEO de A-Trak reveló que se enteró de esto a través de las noticias. Pero él ya había solicitado los derechos de marca para 50-50 en inglés el 15 de mayo y posteriormente la había pedido en otra categoría el 15 de junio. Aunque A-Trak niega que les aprueben los derechos de marca porque en inglés es parecido en coreano y él ya había solicitado los derechos antes que ellas. Después de todo esto, la agencia del grupo respondería a algunos informes que mencionaban la cancelación de video musical que las chicas harían para la película de Barbie. Y ellos confirmarían dichos rumores, mencionando que ellas no grabarían un video musical, pero que el audio de la canción sería lanzado como ya se tenían programado anteriormente. Después de un tiempo, desde el inicio del juicio entre 50-50 y A-Trak, el tribunal habló sobre hacer una mediación entre ambas partes para que éstas llegaran a un acuerdo. Sin embargo, el 9 de agosto, las madres de las miembros de 50-50 se enaillaron. Ejecutivos de A-Trak y representantes legales de ambas partes asistieron a la mediación y discutieron durante 2 horas, pero las dos partes no lograron llegar a un acuerdo. Luego, el tribunal recomendó que discutieran más hasta el 16 de agosto y el último día. Las miembros presentaron una opinión por escrito a través de su representante legal que no tienen intención de continuar con la mediación con A-Trak. Como 50-50 rechazó la mediación, el conflicto entre las dos partes volvió al proceso judicial. Después del 17 de agosto, el representante legal de 50-50 anunció que todas las integrantes del grupo habían presentado una denuncia oficial contra el CEO de A-Trak, Jeon Yeon-yeon, por violar la ley sobre el castigo agravado de delitos económicos específicos. El comunicado dice lo siguiente. El 17 de agosto de 2023, 50-50 presentó una denuncia penal contra el director ejecutivo de A-Trak, Jeon Yeon-yeon, acusado de violar la ley de castigo agravado, etc. En la comisaría de policía de Gangnam en Seúl. Salió a la luz que el CEO Jeon Yeon-yeon usó el pago por adelantado que Star Crew Entertainment recibió originalmente del distribuidor de su álbum para gastos desconocidos. Luego lo incluyó nominalmente entre los costos de inversión del grupo de chicas, lo que significa que A-Trak asumió la obligación financiera de ese pago por adelantado. Y los ingresos de los álbumes y la música digital de 50-50 se utilizó para pagar esta deuda. Además, se confirmó que A-Trak tenía el pago por adelantado de 2.000 millones de wones, que debía recibirse del distribuidor del álbum de 50-50 depositado en Star Crew Entertainment, no en A-Trak. El acto anterior es un delito que se tipifica como abuso de confianza comercial al causar daño financiero a A-Trak. Hasta ahora, la agencia ha eludido sistemáticamente su responsabilidad al restar importancia a la solicitud de disposición provisional de 50-50 como queja sobre el pago de sus ganancias. Sin embargo, las quejas de los miembros de 50-50 sobre la demora de la agencia en proporcionar declaraciones sobre sus ganancias, la falta de ingresos y la violación de sus obligaciones de liquidación van más allá de meras quejas. Por lo tanto, mientras el CEO Jeon Yeon-yeon, quien ha cometido abuso de confianza mediante malversación de fondos y mala conducta en la contabilidad financiera, permanezca a cargo de A-Trak, ya no podrán mantener sus contratos exclusivos con su agencia A-Trak. Además de revelar públicamente la urgencia de la situación de 50-50, presentar esta denuncia penal era una medida ineludible para dejar claro en términos concretos por qué no pueden mantener sus contratos de exclusividad con su agencia. En la actualidad, la verdad está siendo distorsionada en Internet, las redes sociales y YouTube, y se han formado críticas indebidas sobre la base de estas distorsiones, hasta el punto de que parte del contenido es más allá de lo tolerable. Le rogamos que se abstenga de realizar críticas basadas en hechos o especulaciones no confirmados.
Nuevamente ese mismo día, el 17 de agosto, las miembros de 50-50 romperían el silencio y abrirían una nueva cuenta de Instagram donde publicarían una carta escrita a mano, la cual dice lo siguiente: queridos fans, estos son Kina, Sena, Seo y Aran de 50-50. Primero nos gustaría comenzar pidiendo disculpas a todos los que nos aman por causar tanta preocupación. Sabemos que hay fans que creen en nosotros y nos están esperando. Y es por eso que los miembros de 50-50 decidimos dejar de lado nuestras dudas y dar un paso al frente para compartir nuestra posición. También sabemos que muchos de ustedes están confundidos por la cobertura actual de los medios y la prensa. Los malentendidos y las acusaciones se han ido multiplicando. Esto nos conmocionó profundamente y hemos pasado por un momento difícil. Sin embargo, creemos que hay una verdad que debe descubrirse a pesar de estas dificultades. Y tenemos una gran fe en que nuestros fans nos entenderán y nos apoyarán aún más cuando se aclare. Los miembros de 50-50 han recibido un amor y aliento desbordantes por parte de nuestros fans. También tenemos muchas personas a nuestro alrededor que han trabajado duro y nos han ayudado. Nunca hemos olvidado, ni siquiera por un momento, lo agradecidos que estamos con nuestros fans y con todos los que nos apoyaron. Nos gustaría tomárnoslo en serio y devolverle nuestra gratitud trabajando aún más duro en el futuro. Sin embargo, primero queríamos aprovechar esta oportunidad para corregir los errores que se han cometido en nuestra relación con la agencia, y para proteger nuestra música no teníamos otra opción. Entonces, después de mucha consideración, nuestros miembros han decidido afrontar este camino. Continuaremos avanzando tomando decisiones cuidadosas para superar las confusiones y dificultades actuales. Ha sido desgarrador ver tantas historias falsas en los artículos de los medios y las redes sociales estos días. Sin embargo, hemos tenido cuidado al comentar sobre la finalización de nuestros contratos de exclusividad con nuestra agencia. Esto no significa que admitamos o aceptemos lo que se ha informado en los medios. Creíamos que llevar este asunto a los tribunales, basándose en hechos, era la forma correcta de resolver la situación. Esperábamos que se descubriera la verdad durante el proceso judicial y que se garantizara nuestro derecho. Esto es algo que esperamos hasta el día de hoy para hacer realidad esa esperanza. Continuaremos recopilando y presentando materiales y pruebas basadas en hechos. Al hacerlo, esperamos aclarar cualquier duda y malentendido. Esperamos sinceramente que no haga demasiadas críticas basadas en falsas sospechas y malentendidos y que analice los hechos con objetividad. En este momento, cada uno de nuestros miembros está juntos en esto, confiando unos en otros para mantenerse fuertes. Pero lo que realmente queremos es desarrollar nuestras actividades como verdaderos artistas en un ambiente de confianza. Nuestros miembros harán todo lo que esté a nuestro alcance para que este deseo se haga realidad. Haremos todo lo posible para volver en buena forma y devolver nuestro agradecimiento a todos los que nos han seguido. Gracias. El 19 de agosto se estaría emitiendo el episodio de Unanswered Question de SBS hablando sobre el caso de 50-50, en donde mostrarían el cómo las integrantes de 50-50 eran obligadas a hacer dietas extremas. La empresa les tiraba su comida e incluso las chicas llegaron a sufrir ataques de pánico y ansiedad a causa del CEO de A-Trak. Sin embargo, este mismo sería desacreditado por Dispatch. Dispatch reveló que no fue A-Trak el que había tirado la comida de las chicas y les había gritado para humillarlas, sino que fue un empleado de Tejiverse. Unanswered Question reclamó: A-Trak tiró la comida que su familia les llevaba a los miembros. A-Trak humilló a los miembros, obligándolas a recoger la comida y tirarla a la basura. Sin embargo, Dispatch argumentó: la persona que tiró la comida es un empleado de Tejiverse. 50-50 tuvieron que inclinar la cabeza en señal de humillación. Sin embargo, Dispatch se contradijo en esa misma publicación, poniendo en el postdata lo siguiente: esto ocurrió en el centro de A-Trak en Gangnam. Dispatch está investigando actualmente lo que ocurrió ese día. Después, el 23 de agosto, nuevamente Dispatch publicaría una entrada exponiendo las supuestas mentiras de 50-50, el cual aborda las siguientes 5 preguntas. John nunca estuvo presente para las evaluaciones mensuales. A-Trak tiró la comida enviada por los padres de los miembros. A-Trak no proporcionó alimentación adecuada a los miembros.
quien anotó 0 para el pago de los socios. Investigaron cómo se estructuran las inversiones al crear un grupo ídolo. Primero, verifiquemos las acusaciones que rodean las evaluaciones mensuales. Alrededor del minuto 41 del episodio de 50-50 de Unansgered Question, apareció alguien que afirmó haber observado de cerca a 50-50, la persona que afirma que Jeon Han-yeon nunca ha asistido a evaluaciones mensuales. Dispatch obtuvo los horarios de los últimos 2 años. Entre mayo de 2020 y junio de 2022 se han realizado aproximadamente 23 evaluaciones. En abril de 2022 se finalizaron los 4 miembros, en mayo hubo una evaluación en inglés y en junio se evaluó la preparación del grupo para su canción debut. Jeon Han-yeon realmente nunca asistió a ninguna evaluación previa a la creación del grupo. Dispatch obtuvo una foto de una evaluación que tuvo lugar el 24 de diciembre del 2020. En la foto, Jeon Han-yeon aparece presente. Sin embargo, el supuesto informante que apareció en el episodio de Unansgered Question no lo está. Desde entonces, los empleados de Attract, Kim y Chui, han preguntado, ¿ese informante era realmente un informante? Entonces, ¿quién fue la persona que programó las evaluaciones? Era Baek, empleado de Tejiverse. Después Dispatch revela una serie de conversaciones en el que Baek dice que el CEO de Attract no podría ir a una evaluación, ya que tenía hipo. En el mensaje de texto del día de la evaluación en abril del 2022, Baek reveló que Jeon Han-yeon tenía hipo en tiempo real, lo que demuestra nuevamente que el CEO de Attract asistió a las evaluaciones. ¿El informante que apareció en Unansgered Question sabe siquiera sobre el hipo? Unansgered Question entrevistó a Baek, quien habló en nombre de Tejiverse. Esto plantea entonces la pregunta, ¿por qué no verificaron la asistencia de Jeon Han-yeon? Habrían aprendido la verdad simplemente preguntando. Jeon Han-yeon asistió a todas las evaluaciones mensuales, realizamos comprobaciones cruzadas a través de varios funcionarios. Attract tiró la comida que les habían enviado los padres de los miembros. Un familiar del grupo alegó en el episodio que ellos habían tirado toda la comida que les habían enviado los padres de los miembros. El infame incidente ocurrió el 6 de julio del 2021. Dispatch se enteró de esto porque en esta fecha, los miembros A y B lo revelan con remordimiento en sus diarios de práctica. ¿Qué pasó durante el infame incidente del 6 de julio de 2021? Pudimos conocer lo que realmente sucedió a través de un empleado que estaba presente. En primer lugar, es importante aclarar que no se arrojaron guarniciones, sino snacks. Además, la persona que arrojó los bocadillos al suelo fue el empleado de Tejiverse, Baek. Baek también humilló a los miembros diciéndoles, recójanlo y tírenlos rápidamente a la basura. ¿Por qué Baek arrojó los bocadillos al suelo? La respuesta a esa pregunta está en los mensajes de texto enviados por Baek. A continuación se muestra un informe de una inspección de emergencia del dormitorio del grupo. Los miembros comenzaron una dieta en junio de 2021, pero no lograron perder peso. Luego, los empleados hicieron una inspección de emergencia de su dormitorio y Baek reveló los resultados de la inspección en mensajes de texto. Baek encontró choco waffles, pajitas de azúcar, pasteles de luna, papitas fritas, barras de chocolate y gomitas. El 6 de julio, Baek quiso que los miembros vinieran al centro de Attract en Gangnam. Baek luego arrojó al suelo todos los bocadillos que encontró en el dormitorio. Según un testigo del incidente, Baek los regañó gritando fuerte, pero no los maldijo. Los integrantes tiraron los bocadillos en una bolsa de 50 litros. Attract no proporcionó suficientes comidas. ¿Por qué los miembros de 50-50 se obsesionaron con los bocadillos? ¿Tenía razón el miembro de la familia cuando afirmó que no habían sido alimentados? An Sang-il recomendó un programa de desintoxicación a Jeon Han-yeon y dijo, este es el programa que utilizamos en Tejiverse y hemos visto buenos resultados. Luego, los empleados de Attract preguntaron a 6 personas, incluidos miembros y aprendices, todos excepto Sena, estuvieron de acuerdo, y así comenzaron el programa de dieta. Los empleados de Attract pidieron alimentos para la dieta el 1 de junio, comieron pechugas de pollo para el desayuno, arroz integral para el almuerzo y pechuga de pollo para la cena. También les dieron multivitaminas. A pesar de esto, los integrantes no perdieron peso, incluso hubo un miembro que alcanzó a pesar más de 50 kilos.
Baek había entrado al dormitorio para encontrar la razón por la cual los miembros estaban fallando en su dieta. Unansgeret Question sin verificar los hechos, ventilaron las declaraciones del familiar. Por supuesto, es comprensible que expresen sus quejas. Sin embargo, esto se convierte en un problema porque los miembros y el sello se encuentran actualmente en medio de una disputa legal. Echemos un vistazo a los artículos 11 y 14 del Reglamento de Retransmisiones. Artículo 11. Al transmitir un incidente que aún se encuentra ante los tribunales, se debe tener cuidado de no vulnerar el derecho de las partes involucradas a un juicio justo. Artículo 14. Las transmisiones deben ser fácticas y objetivas, y las afirmaciones no comprobadas que puedan confundir a la audiencia no deben presentarse como fácticas. Unansgeret Question revelaron que los miembros fueron humillados cuando arrojaron su comida al suelo, pero no reveló quién los había arrojado. Unansgeret Question afirmaban que Attract no había proporcionado suficiente comida, pero no revelaron que los miembros habían aceptado participar en el programa de dieta. Además, este incidente ocurrió entre junio y julio de 2021. En ese momento, los miembros de 50-50 acordaron un contrato exclusivo el 5 de marzo de 2022. Si este incidente hubiera causado un shock físico y mental, no deberían haber firmado el contrato. Quien afirmó que a los miembros no se les debía nada por los ingresos generados por su música. Unansgeret Question revelaron la liquidación de pagos del primer trimestre. El programa enfatizó que los pagos eran muy bajos al utilizar gráficos voladores de 25,000 wones en la pantalla. Dispatch también obtuvo y revisó los documentos de liquidación pertinentes de 2022. Es cierto que, en el documento, las ventas de álbumes y los ingresos por streaming figuran como cero. No hay nada escrito para las ventas de álbumes y los ingresos por streaming. Esto ocurrió gracias a Thingiverse. El empleado contable a cargo de la contabilidad de 50-50 cometió un error, para empeorar las cosas. Thingiverse no había enviado un documento de liquidación para los meses comprendidos entre febrero y septiembre de 2022. Los siguientes mensajes de texto que el director ejecutivo de Thingiverse, An Sang-il, envió a Yeon Han-yeon. El mensaje dice lo siguiente: lo lamento. Después de verificar, confirmé que los pagos se enviaron más tarde después de haber sido retrasados. Los documentos se retrasaron el acuerdo para la segunda mitad de 2022 y, debido a esto, creo que los padres de los miembros los recibieron más tarde. El director de contabilidad empleado de Thingiverse ha pedido comprensión a los padres y ha explicado por qué llegaba tarde. No importa lo ocupado que estuviera, no pude comprobarlo. Hyun, contable de Attract, también se dio cuenta de esto y declaró que se lo explicaría a los padres de los miembros, pero este es nuestro error, así que les explicaremos y corregiremos la situación. Luego Yeon Han-yeon responde: vamos a ser más grandes y más altos, mostrando nuevamente su fe en An Sang-il. Attract arregló los documentos contables. Las cifras faltantes de ventas de álbumes y ingresos por streaming se agregaron al acuerdo de mayo y se enviaron. El mayor gasto era el del pago de la canción. Fue para An Sang-il. El señor An y Thingiverse recibieron 579 millones de wones en honorarios de producción. Por último, debemos echar un vistazo a la estructura de pago por adelantado. En los documentos de acuerdo de mayo de 2023, se dice que el miembro A tiene un saldo neto de menos 700 millones de wones. Esto significa que se gastaron aproximadamente 2,80 mil millones de wones en la producción del grupo. Si Attract cayera en quiebra, ¿serían los miembros responsables de esta deuda? No, si el grupo fracasaba, el CEO es el que se arruina. En otras palabras, esta es la deuda de Yeon Han-yeon. Entonces, ¿qué pasa si los ingresos totales son mayores que la inversión inicial en el grupo? Es en ese momento que se les pagaría a los miembros. La empresa y los artistas compartirán los ingresos 70% para la empresa y 30% para el grupo, según su contrato. En Unansgeret Question, un contador criticó la estructura de pago por adelantado diciendo: Yeon Han-yeon no es un accionista de entretenimiento B y no es el CEO. Sobre el papel, la empresa no tiene ninguna relación con Attract. La crítica es irrelevante porque Entertainment B no es una empresa de papel, es Star Crew Entertainment. Yeon Han-yeon fundó el sello y una vez fue el hogar de los músicos famosos Bobby Kim,
Sungwon. Interpark confió en Jeon Han-yeon y invirtió 9.000 millones de wones por adelantado. Esto ocurrió antes de que se creara 50-50. De hecho, los miembros eran aprendices de Star Crew Entertainment. Además, los miembros de 50-50 acordaron transferir su contrato con Star Crew Entertainment en A-Trak en junio de 2021. 50-50 firmó un contrato exclusivo con A-Trak en marzo de 2022. Gracias a la inversión que Jeon Han-yeon recibió por adelantado, los miembros pudieron lanzar su álbum. Pero ahora, 50-50 afirma que el pago por adelantado es un problema. Unansgered Question no verificaron esto. Simplemente ventilaron lo que alegaron los abogados de los miembros. A continuación se transcribe lo que dijo el abogado. Hasta que se pague el anticipo, los miembros no recibirán sus liquidaciones. Los ingresos generados por la música de 50-50 son la única fuente de ingresos de A-Trak. Esto significa que A-Trak le está pidiendo a 50-50 que, en su lugar, devuelva un considerable préstamo de 6,30 mil millones de wones a Interpark. En pocas palabras, 50-50 no tiene que devolver la inversión de Interpark. El umbral para el acuerdo es solo los 3.000 millones de wones que se destinaron directamente a su debut y promociones. Una fuente de un sello musical le dijo a Dispatch que estas son matemáticas básicas claras. Si un sello recibió un pago por adelantado de 5.000 millones de wones y generó la misma cantidad en ingresos musicales, no se les paga a los cantantes. Si el contaron es 70-30, entonces los cantantes ganarán 150 millones de wones. El anticipo es deuda del sello y no del artista. Eso no es algo de qué preocuparse. Según expertos en publicidad, a 50-50 ya se le han ofrecido 20 comerciales, desde empresas cafeteras hasta bancos y empresas de electrónica. Solo estos comerciales habrían aportado 12.000 millones de wones. A pesar de esto, A-Trak se negó debido a la salud del miembro. Luego comenzó la disputa legal, que resultó en la interrupción de las negociaciones para marcas de lujo, cuidado de la piel, uniformes escolares y patrocinio deportivo, que intentaban revelar Unansgered Question. ¿Querían revelar el enfado de los familiares? Si es así, lo lograron. Los familiares parecían muy molestos. ¿O querían revelar los dolores de muelas de An Sang-il? Si es así, nuevamente lo lograron. An Sang-il sufre problemas dentales desde hace mucho tiempo. Este fue todo el informe que publicó Dispatch. Luego, el 4 de septiembre del 2023 a la medianoche, A-Trak revelaría sus planes de debutar a un nuevo grupo femenino, subiendo un post oficial de este nuevo proyecto. Sin embargo, después el 24 de septiembre, diversos fans criticarían a la agencia debido a la mala calidad del álbum recopilatorio del grupo, ya que este cuenta con un total de 195 páginas, 14 de ellas contienen créditos y las letras de las canciones, 58 páginas son fotos del grupo, sin embargo todas son de color naranja. Y 123 son páginas en blanco o con diseños irrelevantes, además de que incluye 2 photocards holográficas que venían en bolsas de plástico. Esto haría que iniciara un fuerte boicot en contra de A-Trak. Después, más tarde, el 12 de octubre, el Instagram creado por las integrantes de 50-50 publicaría unas imágenes en contra de A-Trak. A continuación las leeré completas. La agencia, por favor deje de hacer marcos sin fundamento. La agencia vio al grupo de chicas como un medio para ganar dinero para saldar deudas. El representante de la agencia hizo el acuerdo del grupo de chicas para resolver el pago por adelantado de la compañía de inversión. El representante de la agencia conspiró con el representante de la empresa de subcontratación para ajustar el contenido al hecho de que su otra agencia había invertido 5.000 millones de wones en 50-50, un grupo de chicas sin pago por adelantado, lo cual fue genial. 50-50 gastó 103 millones en 30 meses y 3.000 millones de wones por mes durante su membresía. El importe del anticipo recibido desde el momento de la distribución del primer álbum fue en realidad del 20%. Además, el anticipo del CEO es deuda de Interpark, no de la agencia. La agencia todavía evita una respuesta adecuada a las demandas de explicación de los miembros y los insulta con argumentos infundados. Solicitamos un procesamiento distribuido transparente y detalles que incluyan ventajas y desventajas, pero la agencia, en lugar de responder, afirmó absurdamente que había invertido 8.000 millones de wones para que los youtubers se marcaran a los miembros como traidores.
2. La agencia cobró 3.000 millones de wones en gastos, según la declaración del acuerdo enviada a los miembros. En octubre no se han desglosado en detalle los gastos de gestión y explotación del 33% y los depósitos de filtración por 1.700 millones. Por favor, no insultes a los miembros con marcos de manipulación insustanciales. Con confianza 1, el marco de manipulación del CEO es un intento de evitar responder y desviar la atención. 2. La agencia proporciona los datos específicos solicitados por los campistas como base para la liquidación, como no proporcionó información detallada, etc. Estaba directamente a cargo de la producción y la contabilidad. Solicitamos datos y luces apagadas a la empresa de subcontratación. En el futuro, el proceso de litigio requerirá, para confirmar los hechos, se proporcionaron datos a partes relevantes. Como empresas de subcontratación y distribuidores, tendremos que solicitarlo mediante un proceso oficial si intenta encarcelar los esfuerzos de estos miembros bajo el falso pretexto de manipulación. Entonces el CEO trató de evitar hechos relacionados con el incidente y solo presentar a los miembros como un campamento sin fundamento. Solo podemos juzgarlo como atrapar y atacar. Yo revele todo acerca de 50-50 con sinceridad ahora. Hemos hecho todo lo que hemos estado haciendo bajo vigilancia y control, arruinando nuestra salud. Revelaremos la verdadera naturaleza de su señor. Estamos tratando con el director general de la agencia de 50-50, que está pagando la deuda de otras 5 empresas con los ingresos de los discos o álbumes de 50-50, todo sobre por qué no tuvimos más remedio que dejar la agencia y por qué no podemos regresar. Un día después, el 13 de octubre, estarían subiendo nuevas acusaciones en contra de Atrac. Cuanto más tendremos que sufrir para recibir la atención adecuada, todas las miembros tuvimos que aguantar y ninguna podía darse por vencida aunque colapsáramos o nos enfermáramos. Debido al deseo desesperado de cantar en el escenario, por favor, comprenda nuestro dolor. Nosotras también queríamos estar protegidas. Todos los ciudadanos tienen dignidad y valor como seres humanos y tienen derecho a buscar la felicidad. Pedimos disculpas y ni siquiera podemos levantar la cabeza ante todos los que han tenido que presenciar nuestra desagradable situación. Sin embargo, tenemos la esperanza en nuestro corazón de poder recompensar a nuestros fans algún día y volver a subir al escenario. Hoy vamos a tomar coraje y revelar nuestro dolor. Cuánto dolor y sufrimiento más tuvimos que soportar para recibir la atención adecuada de nuestra agencia. Sabemos que muchas formas de lesiones existen en el aire para cualquier idol. Todas las etapas son posibles gracias a la desesperación de los miembros y la pasión por la música que perdura incluso a través del dolor. Entendemos muy bien que esto es parte del arduo proceso para alcanzar el sueño más preciado de un artista que no puede ser cambiado por nada más. Incluso en este momento, apoyamos a todos los artistas que están pasando por este proceso, sentimos lo mismo, pero no podemos decir que el dolor que sentimos en este proceso no fue gran cosa, que fue un hecho. Incluso cuando una miembro, incapaz de soportar el dolor, llamó a una ambulancia sola en medio de la noche y fue al hospital descalza. Incluso si una miembro se desmayaba solo, no había ningún tutor a su lado. Las miembros solo podían confiar unas en otras, llevándose entre sí hacia y desde la sala de emergencias. Comencé a experimentar temblores corporales y dolores de cabeza alrededor de julio de 2022, antes de nuestro debut. Visité al psiquiatra debido a los frecuentes desmayos que ocurrían independientemente de la hora y el lugar, y me diagnosticaron un trastorno de pánico severo y fobia social. Interactuar con la gente, viajar en automóviles y ascensores e incluso salir de casa eran desafíos que requerían gran coraje, algo que no podía hacer por sentado. Me aterrorizaba pensar que los síntomas podrían aparecer en cualquier momento y nunca recibí ayuda de la empresa. Ni siquiera en las emergencias que ocurrían frecuentemente durante nuestras actividades. No había nada que pudiera hacer excepto aguantar por mi cuenta, tomar medicamentos y desmayarme cuando no los tenía. Una vez, mientras intentaba no mostrar la presión y la tensión que me invadía durante una reunión con un ejecutivo de la empresa, seguí rascándome la mano sin darme cuenta, lo que provocó un desgarro entre mis dedos. Fui al hospital para recibir tratamiento porque no mejoraba con la desinfección y el ungüento.
pero durante el tratamiento mi visión se volvió blanca y mi saturación de oxígeno disminuyó drásticamente y me desmayé en el hospital. El médico me puso un respirador de oxígeno y llamó al 119. En ese momento, el gerente residente tuvo que actuar como tutor porque yo estaba lejos de mis padres. Pero el gerente solo me dijo que tomara un taxi de regreso al dormitorio, a pesar de que el equipo 119 les informó sobre toda la situación. Desde entonces, los mismos síntomas se presentaron innumerables veces, pero la empresa no tomó ninguna medida ni me consoló. Es una herida extremadamente dolorosa que un recuerdo tan doloroso y difícil para mí se convierta en blanco de burla para algunos. En los primeros días desde mi debut, tuve problemas de salud relacionados con los riñones debido a dietas extremas como restricción calórica extrema y ayuno, por lo que tuve que ir a un hospital universitario y controlar mi dieta adecuadamente. El médico me recomendó que comiera sano a partir de ahora si no quería someterme a diálisis renal. Sin embargo, la empresa todavía me obligó a hacer dieta. La empresa se contradijo diciendo que se debía priorizar la salud, pero pidiéndome que perdiera peso si ganaba, aunque fuera unos pocos gramos. Nota del doctor: trastorno de pánico, ansiedad paroxística episódica. Su considera que la persona que tiene la enfermedad mencionada anteriormente presenta síntomas como ansiedad, nerviosismo, dificultad para respirar, miedo a la muerte y ansiedad anticipatoria debido al estrés durante su formación como aprendiz. Y necesita estabilidad y tratamiento psiquiátrico durante un periodo determinado de tiempo en el futuro. La cirugía programada para principios de abril se retrasó aún más y hice todo lo posible para cumplir con mis obligaciones con los miembros y la agencia hasta la cirugía. También me esforcé demasiado, grabando y filmando en preparación para el periodo de ausencia durante la recuperación. Como sería imposible practicar normalmente, solicité un periodo de recuperación suficiente con antelación. Sin embargo, menos de una semana después de la cirugía, la agencia continuó preguntando cuándo regresaría, con el pretexto de preguntar por mi bienestar, presionándome y causándome un estrés extremo a principios de junio. La agencia incluso intentó en repetidas ocasiones fijar una fecha para un anuncio del que no había recibido ningún aviso previo. Tenía mucho miedo. Inmediatamente después de la demanda, gente de la agencia vino a mi puerta pidiendo hablar. Personas que nunca había visto antes llegaban a mi casa, sin previo aviso muchas veces. Golpeaban la puerta con fuerza y tocaban el timbre una y otra vez, acampando afuera de mi casa durante horas. Me desplomé en el suelo aterrorizada. Mi corazón se cerró firmemente debido a estos eventos y pasé por un periodo en el que era difícil incluso hacer contacto visual y hablar con mi familia. No hubo ningún consuelo ni consideración sincera. Mientras circulaban todo tipo de rumores, sufrí un síndrome postoperatorio y estrés mental que me hizo perder más de 7 kilogramos en un mes. Porque no podía comer ni dormir adecuadamente, estaba tan agotada de energía que ni siquiera pude estar de pie durante mucho tiempo. No podía encontrar el coraje para empezar nada. Sin un solo momento de ayuda, me convertí en un cordero de sacrificio ante los rumores. Las palabras no pueden describir el dolor que mi familia experimentó durante todo esto. Para la agencia, éramos como máquinas que tenían que moverse aunque nos quedara poca batería. Ya no estaba en un estado de sonido en el que pudiera hacer mi música y hacer sonar mi voz. Certificado médico: colecistitis crónica, 2 de mayo del 2023. La paciente mencionada necesitó tratamiento quirúrgico por sospecha de colecistitis aguda en un examen realizado en enero de 2023. Por dolor abdominal, pero dijo que no podía someterse a la cirugía por circunstancias personales y decidió realizar un seguimiento con ecografía 2 meses después. Un examen de ultrasónico realizado el 14 de abril de 2023 reveló sospecha de colecistitis crónica y la paciente informó síntomas continuos de indigestión, por lo que se decidió que se realizaría una cirugía y la colecistectomía laparoscópica se realizó el 2 de mayo de 2023. La biopsia final confirmó la colecistitis crónica. Nota del doctor: cálculo de vesícula biliar sin colecistitis. Desde el ingreso del 1 de mayo del 2023 hasta el alta el 4 de mayo del 2023, al paciente anterior se le realizó colecistectomía.
Laparoscópica para el diagnóstico anterior, el 2 de mayo de 2023. El síndrome post-colecistectomía en el paciente mencionado anteriormente se confirmó en la primera visita ambulatoria posterior y la cirugía, según una evaluación de las manifestaciones clínicas. El paciente requiere un periodo de estabilización durante 8 semanas a partir de ahora. Después el 15 de octubre, nuevamente lanzarían más acusaciones. Queríamos actuar con sinceridad. Sesión informativa sobre inversiones, sin previo aviso y situación de los socios. Nos llamaron sin previo aviso para ver a los socios. Después de escuchar que era solo un breve saludo, rápidamente me moví al lugar de visita. Una semana antes de la cirugía del miembro Aran. Me prometieron una estancia de 2 meses, justo antes del calendario de vacaciones de los miembros, para H Company USA, el sello directivo más influyente de la industria. El CEO Yeon parecía estar respondiendo solo a través de una corriente de conciencia sin suficiente material de preparación o análisis. Además, 50-50 no ha acordado de antemano todas las respuestas. Declaraciones del CEO de Yeon Han-yeon, el problema del informe falso que resultó inconveniente durante la sesión informativa con la empresa H USA. En respuesta a las preguntas de la empresa H USA, el representante de la agencia dio una respuesta afirmativa e incondicional. Las mentes de los miembros estaban confundidas por las preguntas y respuestas embarazosas. Representante, ¿no era este un lugar donde había que prometer y responder solo lo que era posible? La humillación sentida por 50-50, como el director general, nos instaba a dar respuestas falsas a las preguntas sobre nuestras capacidades. Nos costó mucho reunirnos con los inversores cara a cara porque nos sentíamos avergonzados. Sentí que quería esconderme en una madriguera de ratas. Al final, la gente de la compañía HUSA parecía estar empezando a notar a los miembros y algunas personas incluso parecían mostrar decepción. El intérprete también hizo la interpretación. Excluyendo las partes que eran difíciles, todavía recuerdo vívidamente la conmoción y la incredulidad de ese día. Declaración contraria al hecho. Primero, 50-50 ya tiene versiones en inglés de las 4 canciones. Esto está grabado. Los miembros dijeron en el acto que las declaraciones del director general eran ciertas. Corregí mi respuesta diciendo que no, y el representante dijo que ¿estás preguntando qué versión en inglés está disponible? Respondí que no había nada más que Tell Me. En segundo lugar, se preparan 15 covers para cada miembro. 50-50 puede viajar al extranjero en julio. La situación era incierta porque había un integrante a punto de ser operado. 50-50 no utilizará coreano en el futuro, solo inglés. Nada más es importante, simplemente realizar actividades incondicionalmente. La atracción de inversiones y las ganancias son más importantes que la salud y la sinceridad de los miembros. Debería ser lo primero. Presidente, ¿alguna vez se ha sentado a comer con nosotros? Queríamos actuar con honestidad y transparencia. Después se publicarían más acusaciones, pago por adelantado de 2.000 millones de wones, después de proporcionar la música de demostración de 50-50. A través de los medios, se dijo que se invirtieron los fondos personales del CEO y todos los activos. Fue mencionado. ¿Cuáles son sus fondos y activos personales invertidos y dónde los puso? Pago anticipado de 2.000 millones de wones recibido a través de 50-50 recibido de Interpark. Dijo el director ejecutivo que invirtió 90 millones de wones en relojes. Al contrario de lo dicho, en el escrito de conciliación, se detalla lo que realmente se cobró. La agencia no presentó los datos específicos solicitados por los integrantes y al final, los integrantes solicitaron datos y comunicación a la empresa G, una empresa de servicios de outsourcing que se encargaba de producir y contabilidad. Solicitaremos datos directamente a otras empresas vinculadas a nuestra demanda, como la agencia A. Empresas de servicios subcontratados, distribuidores y agencias importantes. Nos comunicaremos con ellos y recopilaremos datos de manera justa. Tarifa de timbre pagada por la venta de un reloj y un automóvil. La parte de los miembros del costo de producción, que se dice que se invirtió con 90 millones de wones del dinero de la madre. Y el costo de comprar la canción, que está en disputa por derechos de autor.
En la declaración de acuerdo enviada con el sello de la agencia, la tarifa de la canción se refiere a la tarifa de producción y se registra que se liquidó en aproximadamente 640 millones de wones. El costo fue transferido a los miembros, incluyendo la tarifa de compra de la canción de 45 millones de wones y el costo de la compra de la canción de Cupid, que está en una disputa de derechos de autor con el representante de una empresa de subcontratación, fue de aproximadamente 12 millones de wones. Se pasó incluyendo. La agencia cubre la tarifa de compra de la canción, la tarifa de producción, la tarifa de masterización, etc. Cobraron aproximadamente 640 millones de wones a los miembros. El sujeto del acuerdo es la agencia, y esta es la declaración de acuerdo enviada con el sello de la agencia, preparando un alojamiento lujoso y lujoso en Gangnam para los miembros, depósito 0 wones. Alquiler mensual 2,5 millones de wones, 3 habitaciones, 2 baños. El gerente usa una habitación, las 2 habitaciones restantes pueden ocupar hasta 12 personas. El gerente dijo que había 2 literas en cada habitación, pero los miembros que no podían ingresar a la habitación no estaban incluidos en el número de personas que compartían el costo del alojamiento. Hay un total de más de 150 partidas de gastos enumeradas en la declaración de liquidación relacionada con el alojamiento para quienes viven en el pasillo o en la sala de estar, por un total de aproximadamente 82 millones de wones desde agosto de 2020. Inglés, personalidad, gastos de educación. El costo de la lección también se indica claramente en el estado de cuenta de 50/50 de aproximadamente 58 millones de wones. Los youtubers están difundiendo la mentira de que se gasta una media de 30 millones de wones al mes en las tasas de las clases. La tarifa mensual promedio de las lecciones por persona por año es la siguiente y todos los miembros son miembros. Ellos resuelven el acuerdo. El promedio por persona por año no supera los 12 millones de wones, ingreso mensual medio por persona en 2020, aproximadamente 1,35 millones de wones, con entre 6 y 8 aprendices en ese momento. En 2021, el promedio mensual por persona es de aproximadamente 1,62 millones de wones. Con entre 6 y 7 alumnos en ese momento, el costo mensual promedio por persona en 2022 es de aproximadamente 1,43 millones de wones, de 4 a 5 aprendices en el momento, la agencia y representante. Gastos que antes eran tema de conversación ya quedaron registrados en nuestro estado de cuenta, aparece como la parte a reembolsar, como la entrevista falsa del CEO incitó a la opinión pública. El resultado. Como resultado, se forma una opinión pública negativa hacia 50/50, sin embargo, la agencia protege los derechos de sus artistas. No se tomó ninguna medida al respecto, los miembros sufrieron malentendidos debido a hechos distorsionados y comentarios maliciosos, pero la agencia nos descuidó. El 16 de octubre publicarían aún más acusaciones. 1. Es habitual esta estructura de pago por adelantado. Su dice que es costumbre el pago por adelantado. Sin embargo, saldar la deuda de esa empresa con otra empresa en el medio. ¿Por qué la estructura es tan complicada? ¿Para quién es esta estructura? ¿Es esta estructura una práctica en la industria del entretenimiento de nuestro país? El representante de la agencia dijo que el anticipo de 2.000 millones de wones recibido por la distribución de los álbumes de 50/50 fue transferido a S Company, otra corporación. No a la agencia. Les hice tomarlo. ¿Cómo se usaron esos 2.000 millones de wones? ¿A dónde van a parar los ingresos por música y álbumes? Antes de presentar la demanda, los ingresos por música y álbumes durante 5 meses se trataron como 0 wones según la declaración del acuerdo. 23 de junio, después de que se presentó la demanda, los ingresos por música y álbumes comenzaron a registrarse en el estado de cuenta de cada miembro enviado apresuradamente por la agencia. Por cierto, es cierto que los ingresos por música y álbumes entran en tu agencia. Todos los ingresos por música y álbumes de 50/50 se utilizan para reembolsar pagos por adelantado a otra corporación, S Company. De hecho, los ingresos por música y álbumes de 50/50 no llegan directamente a la agencia. No, nunca he estado allí.
La compañía AES firmó un contrato con el distribuidor por un total de 9.000 millones de wones por adelantado el 18 de agosto de 2020. Recibió 7.000 millones de wones en 2020 y recibió 2.000 millones de wones después de recibir el álbum de 50-50 al distribuidor en 2022. A finales de 2022 quedan aproximadamente 6.300 millones de wones de deuda por pagos anticipados y esta deuda se está pagando con las ganancias de la música y los álbumes de 50-50, hasta que esta deuda de pago anticipado no se pague por completo. La agencia no podrá recibir ni siquiera un won de ingresos por música o álbumes. Es de sentido común que no se debe pagar la deuda de otra empresa sin ningún motivo. No debe pagar la deuda de otra empresa sin ningún motivo. Es sentido común. Entonces, ¿por qué la agencia tiene una deuda de pago anticipado de ese? ¿Cuánto del anticipo hay que devolver? Me preguntaba si era un sistema. Pregunté, ¿cómo diablos gastó la empresa S en 50-50 y cuánto tiene que devolver? Sin embargo, la agencia no tiene una respuesta específica. La única respuesta es que los miembros no entendieron la estructura de pago por adelantado. Los miembros de 50-50 nunca han aceptado esta estructura de pago por adelantado. Los miembros de 50-50 tienen el estatus de aprendices. Ha aceptado ser transferido de la compañía S a la agencia actual. Por favor, házmelo saber correctamente. Entonces no hay lugar para malentendidos. Los miembros continúan haciendo preguntas hasta el día de hoy. Por favor, házmelo saber correctamente. Entonces no hay lugar para malentendidos. ¿Por qué la agencia paga la deuda de pago anticipado de S en su nombre? ¿Cuánto anticipo gastó la empresa S solo en 50-50? Donde se utilizó el pago por adelantado que la compañía S dijo que utilizo para 50-50. ¿Cuál es el contrato de financiación pública de música y álbumes entre la agencia y la empresa S? ¿Por qué el distribuidor vende música y álbumes de la agencia que no es deudora del anticipo? ¿Está utilizando sus ingresos para compensar las obligaciones de pago anticipado de la empresa S? La empresa distribuidora no compensaría la deuda de pago anticipado de la empresa S con los ingresos por música y álbumes de la agencia sin ningún fundamento. Entonces, ¿qué prometió la agencia y qué tipo de contrato firmó con el distribuidor de música? No es un problema que la agencia VL sea una pequeña empresa. Lo importante es la transparencia y la confianza. No hay ningún problema en el hecho de que la agencia sea una empresa nueva y una pequeña empresa, si los miembros y la agencia confían entre sí y quieren coexistir. ¿Cuál es el problema de ser una pequeña empresa? Para tener confianza mutua, debemos respetarnos unos a otros y ser transparentes. Comuníquese con nosotros sobre asuntos importantes como el reembolso del pago por adelantado de la empresa S y el hecho de que no ingresan ingresos reales por música o álbumes. Informaste siquiera a Willow y mucho menos aceptaste. Si hubiera circunstancias inevitables, ¿no habría sido primero explicar las circunstancias y buscar un entendimiento? Pero si realmente hubo circunstancias inevitables, ¿por qué seguimos haciendo esto? ¿No te dice el contenido? Mientras hacía varios acuerdos utilizando a los miembros como garantía, consideró, o al menos les hizo saber, lo que pensaban los miembros. ¿Sueñas con recibir inversión? ¿Lanzar un nuevo grupo de chicos y hacerlo público? ¿Ha habido alguna vez un momento en el que nuestros miembros fueran más que sus medios? Realmente se preocupaba por los miembros y respetaba sus opiniones. ¿Usted puede decirme? Por último, el 16 de octubre estallaría una noticia que sorprendió a todos los fanáticos y internautas, ya que se revelaría que Kina, una de las integrantes de 50-50, decidió retirar la demanda y volver a la agencia. El comunicado oficial decía, Kina se reunió ayer con el CEO Yeon Han-yeon. Kina se tomará el tiempo para reflexionar por el momento y luego hablaremos gradualmente sobre nuestro curso de acción futuro. El CEO Yeon Han-yeon también compartió sus pensamientos a través de entrevistas con varios medios de comunicación. Diría lo siguiente: Kina estaba realmente agotada. Debe haber pasado por un momento difícil. Ella dijo que lo sentía y que se disculpa mientras llora. Estoy agradecido de que haya tenido el coraje de regresar incluso si es tarde.
Esto es todo lo que estaré tocando en este vídeo, déjame saber qué opinas sobre todo esto, muchas gracias por ver, sin más me despido.